tenemos un comentario del doctor Royman acerca de estos eventos que nos narra la Biblia hebrea. Dice, la historia detrás del mito. Un mito antiguo podría haber sido historiado por el autor bíblico. ¿Qué quiere decir? Un mito antiguo podría haber sido historiado por el autor bíblico. La elaboración de las historias que nosotros tenemos en la Biblia hebrea, principalmente en Génesis capítulo 1 al 11, tiene influencias y connotaciones de las culturas en las cuales tuvo contacto el pueblo de Israel. Existen relatos literarios mitológicos que probablemente hayan sido la base en las cuales los redactores de la Biblia hebrea retoman para poder elaborar las historias que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Un ejemplo claro lo tenemos en el mito de Artrasis, el mito de Enuma Elis, los diferentes mitos fundacionales también que encontramos en la cultura egipcia, y que todo este panorama cultural posiblemente haya sido la base para poder elaborar la historia bíblica o las historias que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Un mito antiguo podría haber sido historiado por el autor bíblico, nos narra el doctor Royman. ¿Qué quiere decir? Que probablemente también este relato del mar o el cruce del Mar Rojo tenga connotaciones de tipo mitológicas. Recordemos de que la historia más primitiva no aparecía a Moisés como un personaje principal, sino que aparecía principalmente lo que es la imagen de Yahvé abriendo lo que es el mar de cañas. Y esto tiene connotaciones mitológicas. Aquí vemos una divinidad que trata de eliminar el caos representado por el mar. En este momento actúa Yahvé como el Dios fundacional del pueblo de Israel, y quien sea que haya sido el redactor de esta narrativa, de estas historias, conocen estos relatos mitológicos y fundacionales acerca de los dioses, eh, acerca de los dioses que tratan de mitigar o vencer el caos, principalmente en las historias primigestas de la creación. Tenemos la historia de Baal, que vence al dragón Tiamat. De esa manera destruye el caos fundacional, y de esa manera se coloca a Baal como el Dios supremo. Aquí encontramos un paralelismo donde Yahvé es el que vence el caos del mar, vence a esos otros dioses que tenemos en la figura del faraón, y de esa manera está representado lo que es la preeminencia de Yahvé como Dios de los dioses. Y recordemos de que la connotación del Éxodo es importante para la figura de esta deidad, debido a que en este momento de la historia se revela como el Dios de los dioses. Vemos la historia más primitiva, cómo vence y destruye el caos, vence a los otros dioses en la imagen del faraón, y de esa manera podemos ver ecos de historias mitológicas de otras deidades, asumiendo una preeminencia como el Dios supremo de entre los dioses. Entonces, este relato del cruce del mar probablemente sea un mito antiguo que podría haber sido historiado por el autor bíblico. Vamos a ver qué nos dice más el profesor Royman. Ya que el relato bíblico de la victoria de Moisés Yahvé sobre el mar recuerda en su tema fundamental el mito ampliamente documentado en la literatura del Oriente antiguo sobre la lucha entre el Dios Supremo y los poderes acuáticos caóticos en el principio de los tiempos.
Exactamente. Esta narrativa que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y cómo Yahvé es el que actúa y disminuye lo que es el caos y tiene poder sobre las aguas, nos trae un eco de historias mitológicas que probablemente el pueblo de Israel conocía y las adaptó en el Dios Yahvé para poder ponerlo como el Dios preeminente del pueblo de Israel. La historia detrás del mito. Mitos antiguos, dioses contra mares. Entonces vamos a analizar los mitos, lo que probablemente tenga un trasfondo mitológico esta narrativa acerca de la Biblia hebrea sobre el cruce del mar. Considerando la narrativa más primitiva y la más antigua, donde no aparece Yahvé como un personaje principal, sino que la figura principal era la figura de Yahvé como deidad y como aquel dios que se ponía como superior a otras deidades. Entonces dice mitos antiguos, dioses contra mares, caos. Un ejemplo en este sentido es el poema de la creación babilónica llamado Enuma Elis, cuyo relato nos cuenta cómo el dios Marduk mató a la diosa dragón Tiamat, el elemento femenino primordial, el océano de las aguas saladas. Entonces, estos mitos fundacionales, estos mitos acerca de la creación, siempre hay una lucha entre las deidades y el caos, representado por el mar. Y probablemente los redactores de estas historias conocían estos mitos debido a que era parte de la cultura. El pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, sino que tuvo influencias de las diferentes culturas que tenía contacto, recordando que tuvo contactos comerciales con Egipto y con otros pueblos. Aún estuvo en el exilio en Babilonia, donde pudo tener contacto con todas estas historias y de esa manera elaboran el relato del cruce del mar con un mensaje que cualquier persona que conocía estos mitos, nosotros en épocas actuales, en épocas contemporáneas, no conocemos acerca de estas historias y por lo tanto desconocemos el trasfondo histórico, el trasfondo cultural y asumimos que simplemente nos está hablando acerca del cruce del mar. Sin embargo, tiene una connotación más profunda el significado del cruce del mar, poniendo en primer lugar a lo que es la figura de Yahvé como divinidad. Dice, entonces el Señor descansó al ver su cadáver, dividió luego la carne monstruosa, concibió ideas artísticas, la corta como si fuera un pescado en dos partes, la mitad de ella la levantó y la puso como si fuera el cielo, tiró del cerrojo y puso una guarnición, mándale que no permitiera salir las aguas. Aquí vemos cómo esta deidad tiene poder sobre las aguas, cómo parte estas aguas, y lo vemos también en el relato de la creación, cómo Dios divide las aguas de arriba y las aguas de abajo. Tenemos también el mito cananeo de Baal y Motú. Dice, cuando aplastaste a Lotanu, la serpiente huidiza, acabaste con la serpiente tortosa. El tirano de 7 cabezas se arrugaron y se aflojaron los cielos como el ceñidor de tu túnica. Entonces yo fui consumido, hecho pedazos, esparcido, al viento perecí. Este es otro relato y otro mito también que tiene que ver sobre la preeminencia de las diferentes deidades y que probablemente esto es lo que nos narra la Biblia hebrea, colocando a Yahvé como el Dios vencedor que puso
y eliminó el caos, venció el mar, dividió el mar en dos y es el que libera al pueblo de Israel y se pone como el Dios sobre todos los dioses, eliminando también a lo que es el faraón que representa a esas otras deidades. Yahvé, Dios de Dios sobre los otros dioses, dice, y de aquí la posibilidad cierta de que las figuras míticas de Marduk y Baal hayan sido transformadas en los personajes históricos de Moisés y Yahvé en la versión bíblica. Esto es algo interesante, cómo surgen estas historias. Muchas veces creemos de que estas historias fueron dictadas del cielo, palabra por palabra, por los ángeles, cosa que no es así. Hay una elaboración literaria, un trasfondo histórico, un trasfondo cultural. De esa manera, el pueblo de Israel trataba de explicar los orígenes, no solamente de la humanidad, no solamente de la creación, no solamente de Israel como nación, sino aún acerca de sus propias divinidades. Dice, y de aquí la posibilidad cierta de que las figuras míticas de Marduk y Baal hayan sido transformadas en los personajes históricos de Moisés, Yahvé en la versión bíblica, ya que en todos los casos estos héroes divinos o humanos sometieron a los poderes acuáticos caóticos, posibilitaron así la creación de una nueva realidad, sea cósmica o sea social. Y esto es algo importante en el evento del cruce del mar y en el contexto de la historia del Éxodo. Vemos cómo surge Yahvé como el Dios de Israel, el Dios del pacto, cómo surge y se transforma lo que es Israel como nación. Yahvé se pone como el Dios preeminente y aquí vemos la creación de una nueva realidad social y una nueva realidad nacional. Y esto es algo increíble, estudiarlo desde este aspecto crítico, histórico, literario, cultural, cómo se va desarrollando lo que es la etiología y las historias fundacionales de estos pueblos, que al final de cuentas terminaron en la Biblia hebrea y posteriormente terminaron en la Biblia que usan los cristianos y que esta toma la hermenéutica o la actitud de que estas historias contienen relatos históricos y se vuelve infalible debido a esa connotación religiosa de la religión cristiana como el judaísmo. Entonces, estas implicaciones también son interesantes, cómo surgen y cómo nos explican el nacimiento de Israel como nación y el Dios Yahvé como el Dios supremo sobre los otros dioses. Dioses en el Antiguo Oriente. Esta sugerencia presupone que el mito de la lucha del Dios supremo con el monstruo marino era conocido por los hebreos, como así también que la aplicación del mismo a Dios era visto como algo legítimo. Y ciertamente así fue el caso en el antiguo Israel. Según puede verse con claridad en algunos textos bíblicos, el tema era conocido por los literatos israelitas. Un eco lejano de este mito puede verse en el texto de la creación en el Génesis, cuando Dios dividió las aguas primordiales, dioses en el antiguo Oriente. Y como hemos tratado en esta presentación acerca de este tema, acerca del cruce del milagro del mar, el mar de Cañas, el mar rojo, o cualquier mar que hayan cruzado,
Los israelitas tenían conocimiento de estas historias fundacionales, estas historias mitológicas, las adaptan en sus literaturas y cualquier judío o israelita de esa época podía reconocer estas historias y podía entender lo que realmente significaba Yahvé como deidad, que se pone como un Dios supremo sobre todos los otros dioses. Y también recalcamos la idea de que la figura de Moisés en la historia del Éxodo es posterior. Realmente aquí nos ponemos a pensar y podemos debatir si la figura de Moisés también fue elaborado literariamente. Moisés debió de existir sí o sí, y si no, debió de haber sido inventado, como nos dice el comentario que acabé de mencionar hace unos momentos. La figura de Moisés no tenía implicaciones teológicas tan importantes eh, como la tenía la primera historia, que probablemente sea la historia más antigua, la historia más primitiva. Para que me entiendan, la historia de Moisés dividiendo el mar, esa historia es una historia posterior, probablemente con un desarrollo teológico mucho más desarrollado y con esa connotación de importancia de la figura de Moisés en la historia de Israel, que probablemente este personaje fue elaborado y fue colocado y fue mezclado en esta historia más antigua, donde probablemente tenga connotaciones acerca de estas historias míticas acerca de la lucha entre los dioses y el caos.